La semana pasada hablamos de algunos misterios que quedaron abiertos en 2025. Casos fríos, historias sin respuesta y hasta enigmas del espacio que por ahora siguen sin una explicación definitiva. Pero no todos los misterios están destinados a permanecer así para siempre. Cada año, nuevas tecnologías, avances científicos y expedientes olvidados que se vuelven a abrir logran mover piezas que llevaban décadas atrapadas en el mismo punto. Hoy vamos a hablar precisamente de eso. Casos inquietantes, extraños y en algunos momentos profundamente trágicos que finalmente encontraron una resolución en el año que acaba de terminar. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz porque estos son 7 misterios que se resolvieron en el año 2025. Recuerden que este contenido también lo pueden encontrar en Spotify o en Amazon, en cualquier plataforma digital de audio sin censura alguna, así que los esperamos también por allá. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saluda su amigo Nightcrawler ¿Y su amigo Masketman? Sean bienvenidos a Mundo Creepy. Comenzamos. El naufragio fantasma del F.J. King. Arrancamos con uno de los misterios más antiguos del listado. Uno que nos lleva hasta el lago Michigan en Estados Unidos. Un sitio que a simple vista es una enorme extensión de agua serena, casi inmóvil en ciertos días. Pero debajo de su superficie se extiende algo muy distinto. Un verdadero cementerio invisible, lleno de barcos que nunca pudieron regresar a casa. Durante el siglo XIX, estas aguas fueron una de las rutas comerciales más importantes del país. Miles de embarcaciones cruzaban los grandes lagos, transportando granos, madera, hierro y todo tipo de mercancías. Y con ellas viajaban hombres que confiaban en que el clima, la madera y su experiencia serían suficientes para volver con vida. Pero muchos de ellos se equivocaron, y con el paso del tiempo, decenas de barcos quedaron atrapados en tormentas repentinas, hundiéndose sin dejar rastro, y formando un paisaje oculto que hoy apenas comenzamos a comprender. Entre todos esos naufragios, hubo uno que con los años comenzó a destacar, no por la magnitud de su tragedia, sino por lo imposible que parecía dar con él. Un barco que, pese a múltiples intentos, simplemente no aparecía, como si se hubiera desvanecido en el lago. Hablamos del barco F.J. King. Se trataba de un bergantín de madera de 3 mástiles, construido en 1867 en Toledo, Ohio. Durante casi 20 años navegó con normalidad por los grandes lagos, dedicado al transporte de carga entre distintos puertos. No había nada particularmente extraño en su historial, ni accidentes previos que hicieran pensar que su nombre terminaría convirtiéndose en una leyenda. Pero esto cambió la noche del 15 de septiembre de 1886, cuando en plena madrugada, el F.J. King, que avanzaba desde Escanaba, en Michigan, con rumbo a Chicago cargado de hierro, enfrente de la península de Dore, el barco se encontró con una tormenta cada vez más violenta, con olas de varios metros que golpeaban sin descanso el casco. La madera comenzó a ceder y poco a poco las costuras del barco se abrieron, permitiendo que el agua empezara a entrar. La tripulación pasó horas intentando contener la inundación, bombeando sin parar, hasta que resultó evidente que el barco no resistiría mucho más. Y así, en medio de la oscuridad, el capitán William Griffin ordenó abandonar la nave. Los hombres subieron al pequeño bote auxiliar y comenzaron a remar hacia la costa, observando cómo el barco quedaba atrás, a merced de la tormenta. Desde el agua fueron testigos de sus últimos momentos. El F.J. King comenzó a hundirse de proa, mientras el viento y las olas lo sacudían con violencia. En ese instante final, la estructura de la cubierta trasera salió despedida, lanzando los papeles del capitán varios metros hacia el aire antes de desaparecer junto con el resto del barco en el lago. Minutos después ya no quedaba nada visible, solo oscuridad y agua agitada. La tripulación logró sobrevivir, pues otro navío los rescató y los llevó hasta Baylis Harbor, donde el naufragio fue reportado oficialmente. Sin embargo, desde ese momento comenzaron las contradicciones.
El capitán indicó que el barco se había hundido a varios kilómetros de la costa, en aguas profundas, pero pocos días después, el farero de la zona aseguró haber visto los mástiles de una embarcación sobresaliendo del agua mucho más cerca de tierra firme. Con los años, pescadores afirmaron que sus redes habían sacado fragmentos de madera que no podían identificar. Y a pesar de todo, nadie lograba encontrar el naufragio. A partir de la década de 1970, buzos, historiadores y cazadores de barcos hundidos comenzaron a buscarlo de manera sistemática. Incluso se ofreció una recompensa para quien lograra localizarlo. Pero expedición tras expedición regresaban con las manos vacías. El F.J. King no estaba donde decían los registros oficiales, ni donde apuntaban los testimonios, y poco a poco comenzó a ganarse un apodo inquietante entre la comunidad local: el barco fantasma del lago Michigan. Así pasaron más de 100 años, hasta que en junio de 2025, un grupo de historiadores y científicos decidió intentarlo una vez más. No partieron con la certeza de que lo encontrarían, sino con la idea de revisar con tecnología moderna una zona que, en teoría, ya había sido explorada en incontables ocasiones. Basándose en documentos históricos y en el antiguo testimonio del farero, delimitaron un área concreta y comenzaron a rastrear en el fondo del lago con un sonar. Apenas 2 horas después de iniciar la búsqueda, en la segunda pasada del equipo, una silueta apareció en la pantalla. Era alargada, demasiado definida como para ser una formación natural. Cuando midieron el objeto, las dimensiones coincidieron de manera exacta con las del F.J. King. El barco fantasma se encontraba a menos de medio kilómetro del punto señalado en 1886 por el farero. Mediante vehículos operados a distancia, los investigadores descendieron hasta el fondo del lago y observaron el casco por primera vez en 139 años. Contra todo pronóstico, el F.J. King se encontraba notablemente intacto. Y así, después de tanto tiempo, un misterio que parecía imposible de resolver llegó a su final. Además, quedó claro que esta búsqueda se alargó, no porque el barco se hubiera movido de lugar, ni porque el lago lo hubiera ocultado de forma inexplicable, sino porque durante décadas se había buscado en el lugar equivocado. Hoy el F.J. King ya no es solo una leyenda, sino una pieza de historia que ha sido recuperada. El asesinato de Louisa Dunn. El 28 de junio de 1967, Louisa Dunn, una mujer de 75 años, fue encontrada muerta en su casa en la calle Britannia Road, en el barrio de Easton, en Bristol, Inglaterra. Ella vivía sola, era conocida por sus vecinos y solía pasar las mañanas conversando en la puerta de su hogar. Cuando ese día su periódico quedó intacto sobre el muro del jardín, alguien supo que algo no estaba bien. Louisa había sido estrangulada y apuñalada. La escena era brutal, pero el contexto lo era todavía más, ya que su propia casa, el único lugar donde debía sentirse segura, se había convertido en el escenario de un crimen, de su propio crimen. La noticia sacudió a la comunidad y desató una de las investigaciones más grandes que Bristol había visto hasta entonces. La policía actuó con los recursos que había en 1967 y se tomaron huellas palmares a casi 19,000 hombres. Se hicieron miles de entrevistas, se revisaron antecedentes, se recorrieron calles casa por casa. Todo apuntaba a que el asesino tenía que estar cerca, que no podía haber ido muy lejos, pero aún así, este pasó desapercibido. El responsable vivía apenas fuera del perímetro que la policía había definido como zona clave. En ese momento no tenía antecedentes, no había nada que lo delatara, y con el paso de los meses, este caso se fue enfriando hasta convertirse en otro expediente más dentro de un archivo que ya nadie quería volver a abrir. Durante los años siguientes el tiempo siguió avanzando. Muchos testigos murieron, otros olvidaron detalles y la ciudad aprendió a convivir con la ausencia de respuestas. Louisa Dunn se convirtió en un nombre más dentro de una enorme lista de crímenes sin resolver del Reino Unido. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Décadas después, en los años 70, un hombre fue arrestado en Ipswich por abuso sexual hacia 2 mujeres ancianas.
Su modus operandi era inquietantemente similar, ya que irrumpía en casas por la noche, atacaba a mujeres mayores que vivían solas y desaparecía sin dejar rastro. El hombre fue condenado, pero la conexión con el caso de Bristol nunca se hizo. Y es que no existían bases de datos nacionales ni tampoco sistemas que permitieran unir puntos separados por cientos de kilómetros y varios años. Este hombre era Ryland Headley. Durante más de medio siglo, el asesinato de Louisa Dunn quedó atrapado en ese limbo que define a los casos fríos, hasta que en 2023 un pequeño equipo policial decidió revisar el expediente de nuevo y esta vez encontraron algo. La clave estaba en una prenda de ropa cuidadosamente conservada desde 1967, una falda azul que había acompañado a Louisa en sus últimos momentos. Durante la revisión, un especialista forense determinó el punto exacto donde, por la posición del cuerpo, era más probable que hubiera quedado material biológico. Así, al cortar una pequeña sección de la prenda, se logró extraer un perfil genético completo a partir del semen, el cual había permanecido detectable durante casi 57 años. El resultado fue contundente. El ADN era miles de millones de veces más probable que perteneciera a Ryland Headley que a cualquier otra persona en el mundo. Y no solo eso, sino que también hubo una huella palmar parcial que fue encontrada en una ventana y la cual coincidía también con la suya. Todo aquello que en 1967 había sido insuficiente en el año 2025 se volvió irrefutable. El juicio comenzó en junio de este año pasado. Muchos de los testigos ya no estaban vivos, por lo que sus declaraciones originales tuvieron que ser leídas en la corte como registros del pasado. Esto daba una escena casi surrealista, pues esas palabras escritas décadas atrás volvían a cobrar vida para señalar a un hombre de 92 años que durante gran parte de su vida creyó haberse salido con la suya para siempre. Y así, el 30 de junio de 2025, Ryland Headley fue declarado culpable del asesinato y la violación de Louisa Dunn. Al día siguiente, el juez dejó claro que la sentencia significaba una sola cosa: este hombre moriría en prisión. La justicia, tarde pero firme, finalmente alcanzó a alguien que había pasado casi toda su vida mirando hacia adelante, convencido de que el pasado no lo iba a alcanzar. Para la familia de Louisa, especialmente para su nieta, no hubo realmente un final feliz. No existe un cierre real después de un crimen así, pero sí algo que durante 58 años les fue negado: saber quién fue el responsable y ver que, aunque tarde, esta persona enfrentó las consecuencias. El caso de Louisa Dunn permaneció sin resolverse durante casi 6 décadas, hasta que en 2025 finalmente una respuesta llegó. La mujer de rosa de Viladecans. Incluir este caso puede generar cierto debate entre la audiencia, ya que si bien una parte importante del misterio fue resuelta, la otra mitad sigue siendo una pregunta abierta. Aún así decidimos incluirlo y contar todo lo que se sabe sobre una historia que durante muchos años fue conocida no por un nombre, sino por una descripción. Un cuerpo hallado junto a una carretera, una escena sospechosa y una identidad que nunca llegó. Durante 2 décadas en España, este expediente fue recordado simplemente como el de la mujer de rosa. El 3 de julio del 2005, un taxista encontró un cuerpo sin vida de una mujer en una zona cercana a una carretera del municipio de Viladecans, en la provincia de Barcelona. El lugar no parecía un punto de paso habitual, ni un sitio donde alguien se hubiera detenido por accidente. El cuerpo estaba ahí, porque alguien lo había puesto ahí. La mujer no llevaba documentación, ni bolso, ni ningún objeto que permitiera saber quién era. Vestía un conjunto muy llamativo, una blusa de color rosa con flores, pantalones rosados y sandalias del mismo color. Ese detalle, que en otro contexto habría sido irrelevante, terminó convirtiéndose en la única forma de referirse a ella. Así nació el nombre con el que el caso sería conocido durante años. Desde un primer momento, los investigadores consideraron que la muerte era sospechosa. Los indicios apuntaban a que el cuerpo había sido trasladado al lugar del hallazgo varias horas después del fallecimiento, aproximadamente unas 12. No se trataba de una muerte accidental ni de un colapso repentino en la vía pública.
Algo había ocurrido antes, en otro sitio. A pesar de las investigaciones iniciales, no fue posible establecer su identidad. No hubo coincidencias en bases de datos nacionales, no aparecieron familiares y nadie denunció su desaparición en España. Tampoco se encontraron vínculos claros con el entorno inmediato. Era como si la mujer no existiera dentro de ningún registro accesible en ese momento. Fue así que el caso quedó abierto, pero sin avances. Durante años, la mujer de Rosa permaneció como un nombre provisional dentro de los archivos policiales. Se realizaron intentos por identificarla a través de registros locales, bases de personas desaparecidas y consultas internacionales, pero todo esto tampoco obtuvo resultados. El expediente nunca se cerró oficialmente, aunque con el paso del tiempo fue quedando relegado, atrapado en ese punto intermedio donde no hay pistas nuevas, pero tampoco respuestas definitivas. Sin embargo, esta situación cambió casi 20 años después. En 2023, el caso fue incorporado a una iniciativa internacional coordinada por la Interpol, conocida como Identify Me. El objetivo de esta campaña era identificar a mujeres halladas muertas en distintos países europeos, cuya identidad seguía siendo desconocida. Muchas de ellas en contextos de violencia o en circunstancias no esclarecidas. Por primera vez, la Interpol decidió hacer públicas las llamadas alertas negras, compartiendo información biométrica, reconstrucciones faciales, huellas dactilares y detalles de los casos tanto con fuerzas policiales como con la ciudadanía. Como parte de este programa, se compartieron huellas dactilares y perfiles genéticos con fuerzas policiales de casi 200 países. No se buscaba resolver homicidios de inmediato, sino algo previo y fundamental: saber al menos quiénes eran estas mujeres. En ese contexto fue en 2025 que se produjo el avance decisivo. Las huellas dactilares asociadas al caso de la mujer de Rosa fueron cotejadas por la policía de Turquía con una base de datos nacional. Ahí apareció la coincidencia. Las impresiones correspondían a una ciudadana rusa llamada Ludmila Savada, quien había pasado por territorio turco años antes. Savada tenía 31 años en el momento de su muerte. Tras este hallazgo, la identidad fue verificada por las autoridades españolas a través de la sección de antropología forense y confirmada posteriormente mediante un análisis genético de parentesco. El ADN de la víctima fue comparado con el de un familiar cercano, lo que permitió cerrar cualquier duda. La confirmación llegó oficialmente en septiembre del año 2025. Después de casi 20 años, la mujer de Rosa por fin obtuvo un nombre. Sin embargo, como mencionamos antes, este avance no significó el cierre del caso. Las autoridades españolas dejaron claro que identificar a la víctima no equivale a resolver su muerte. A día de hoy, no hay detenidos ni una hipótesis concluyente sobre lo que le pasó. No se sabe dónde murió, quién estuvo con ella por última vez, ni por qué su cuerpo terminó abandonado al borde de una carretera. Hoy sabemos que se trataba de Ludmila Savada, y su identidad dejó de ser solo un apodo, para pasar a ocupar un lugar real dentro de estos registros. Pero el expediente, lamentablemente, aún sigue incompleto. Hola, si estás disfrutando este contenido, te recordamos que tenemos otros contenidos también que seguramente te pueden interesar. Tenemos, por ejemplo, Noctámbulos Podcast, donde hablamos de crimen real y otros sucesos extraños en una plática como de amigos. También tenemos cada viernes un nuevo episodio de Historias de Mundo Creepy con los relatos más aterradores de nuestra audiencia. Y por supuesto, Creepypastas de Mundo Creepy, donde contamos historias que nosotros mismos escribimos. Todo está disponible en YouTube y también en las plataformas de audio. Muchas gracias y continuamos con este episodio. Los cachorros del lobo de Tomat. Después de lo que hemos visto hasta ahora, este caso, ubicado casi a la mitad del listado, funciona como un respiro necesario dentro de este recorrido. Pero no por eso estamos diciendo que sea menos interesante, pues de hecho ayuda a reconstruir una parte importante de la historia de la humanidad. En 2011 y 2015, en una región remota del norte de Siberia, cerca del río Tomat, fueron hallados los cuerpos congelados de dos pequeños cachorros. Estos se encontraban enterrados en el permafrost, perfectamente preservados, con el pelaje, los dientes y hasta los órganos internos en un estado sorprendente.
Desde el primer momento, el hallazgo llamó la atención de la comunidad científica y también del público general debido a una razón muy simple. Estos animales parecían demasiado cercanos a los perros. Durante años, la gran incógnita fue si se trataba de lobos salvajes o de algunos de los primeros perros domesticados por humanos prehistóricos, una diferencia que no era pequeña, pues si los cachorros hubieran llegado a ser perros, esto habría significado que la domesticación canina ocurrió en la historia mucho antes de lo que se creía, y además en una región muy diferente a la que normalmente se acepta como el origen de esa relación entre los humanos y los caninos. Las dataciones iniciales indicaron que los cuerpos tenían cerca de 14.000 años de antigüedad, una época en la que los humanos todavía eran cazadores y recolectores y donde la línea entre el lobo y perro todavía seguía siendo difusa. Durante más de 10 años, el caso quedó atrapado en esta misma ambigüedad. Había estudios que sugerían comportamientos compatibles con la cercanía humana, pero otros señalaban que no había evidencia clara de domesticación. Pronto los cachorros de Tumat se convirtieron en un importante misterio científico, y es que, para quienes no lo sepan, la domesticación del perro es uno de los eventos más importantes en la historia humana, pues fue la primera alianza entre nuestra especie y un animal salvaje, una relación que cambió la caza, la protección de grupos y eventualmente la vida cotidiana. Así que saber cuándo y cómo ocurrió es una de las grandes preguntas de la arqueología y la biología evolutiva. Durante años, estos restos permanecieron almacenados esperando a que la tecnología pudiera dar una respuesta más clara, respuesta que llegó en 2025. Ese año, un equipo internacional de científicos publicó un estudio genético exhaustivo basado en ADN antiguo extraído directamente de los cachorros. El análisis fue mucho más avanzado que cualquier intento previo y permitió comparar su genoma con el de lobos antiguos, perros primitivos y perros modernos. Así, finalmente se llegó a una conclusión definitiva. Los cachorros de Tumat no eran perros, y tampoco un eslabón intermedio en proceso de domesticación. Ellos eran lobos salvajes. Este estudio confirmó que aunque compartían ciertos rasgos con los ancestros de los perros modernos, no mostraban señales genéticas de haber sido domesticados y tampoco de haber convivido estrechamente con humanos. Además, el análisis del contenido estomacal de uno de los cachorros reveló restos de un rinoceronte lanudo, lo que indicaba que su manada cazaba presas grandes, un comportamiento típico de lobos plenamente salvajes. Y con esto, el misterio finalmente quedó resuelto. Durante más de una década, estos pequeños cuerpos congelados habían alimentado teorías, especulaciones y debates sobre el origen del perro moderno. En 2025, finalmente, la ciencia pudo cerrar el caso con claridad. No eran animales criados por humanos, no formaban parte de un experimento temprano de domesticación, sino simplemente eran miembros de una manada de lobos que vivió y murió en un mundo brutal, helado y prehistórico. El caso de Janet Ralston. Ahora nos adentraremos en un caso que ocurrió en una época en la que resolver un crimen dependía casi por completo de los testimonios, la intuición policial y unas cuantas pruebas físicas que muchas veces no podían decir demasiado por sí solas. La noche del 31 de enero de 1977, Janet Ralston, de 24 años, se encontraba en el Lions Den Bar en San José, California. Era un lugar habitual, un sitio al que acudía con amigos. Poco antes de la medianoche, varias personas la vieron salir del bar acompañada por un hombre que ninguno conocía. Janet comentó que regresaría en unos 10 minutos aproximadamente, pero nunca volvió. A la mañana siguiente, el dueño de un complejo de apartamentos, ubicado a unos minutos del bar, notó un Volkswagen Beetle estacionado en la zona de cocheras y al acercarse vio algo fuera de lugar. Dentro del vehículo, en el asiento trasero, estaba el cuerpo de Janet. Había sido colocada a la fuerza, con el torso encajado y las piernas dobladas. Además, llevaba una blusa de manga larga atada con fuerza alrededor de su cuello. La autopsia confirmó que había muerto por estrangulamiento y que también había sido agredida sexualmente. Tras revisar el auto, las autoridades notaron que presentaba señales claras de un intento fallido de incendio. Es decir, alguien había tratado de quemarlo, pero el fuego no se propagó.
Todo esto indicaba que el responsable había actuado con prisa y había cometido varios errores. Tras esto, la policía comenzó a reconstruir las últimas horas de Janet. Entrevistaron a sus amigos, a los empleados del bar y a algunos vecinos de la zona. También se elaboró un retrato hablado del hombre con el que fue vista por última vez. Pero fue precisamente dentro del automóvil donde apareció una pista clave en este caso. Una huella dactilar marcada en una cajetilla de cigarros Eve, una marca que Janet solía fumar. Esa huella fue levantada correctamente, documentada y archivada. El problema era que en 1977, una huella sin coincidencia directa era poco más que un registro incompleto, pues no existían bases de datos nacionales interconectadas y tampoco sistemas capaces de cruzar millones de perfiles en cuestión de segundos. La prueba estaba ahí, pero no llevaba a ningún lado. Así, poco a poco el caso se estancó, y con el paso de los años la investigación quedó congelada. Lo que no se sabía entonces era que en el momento del asesinato, el hombre que había dejado esa huella era un soldado raso del ejército estadounidense, destinado en Fort Ord, a poco más de 1 hora de San José, y su nombre era Willie Eugene Sims. 1 año después del crimen, Sims fue condenado en el condado de Monterrey por agresión con intención de cometer asesinato. Esto en un caso diferente. Sims cumplió con una pena en prisión y al recuperar la libertad abandonó California y se mudó a Ohio antes de que el ADN comenzara a recopilarse de forma sistemática y antes de que existiera una base nacional. Es por esto que, para cuando la tecnología avanzó, él ya estaba fuera del sistema. Durante décadas, esa huella rescatada de la cajetilla de cigarros permaneció almacenada, aparentemente sin utilidad. Al menos hasta el año 2024, cuando los investigadores de la Unidad de Casos Fríos del Condado de Santa Clara tomaron una decisión poco común: volver a ejecutar todas las huellas del expediente en el sistema del FBI, aprovechando una actualización reciente del algoritmo de búsqueda que permitía coincidencias más precisas y amplias que en los años anteriores. No se trataba de una revisión rutinaria, sino de un último intento, y esta vez el sistema arrojó un resultado. La huella coincidía con la de Willie Eugene Sims. Con esa identificación, los investigadores viajaron para obtener una muestra de ADN, y pronto el análisis confirmó lo que la huella había sugerido. El perfil genético coincidía con material encontrado bajo las uñas de Janet y con restos biológicos presentes en la prenda utilizada para estrangularla. Pruebas que durante años habían sido consideradas insuficientes, ahora encajaban a la perfección. Y así, finalmente, en mayo de 2025, casi 48 años después del asesinato, Sims fue arrestado y acusado formalmente del homicidio de Janet Ralston. Fue extraditado a California y enfrenta una posible sentencia de 25 años a cadena perpetua. La resolución de este caso no llegó por una confesión y tampoco por una pista nueva, sino por una huella que llevaba casi medio siglo esperando a que la tecnología fuera capaz de interpretarla de forma correcta. Y si bien para la familia de Janet esto puede representar una forma de alivio, la cruda realidad es que el hijo de ella, quien tenía 6 años cuando su madre murió, pasó casi toda su vida sin saber quién fue el responsable. La justicia llegó, aunque lo hizo tarde. No cambió lo ocurrido en 1977, no borró la ausencia de una hija y una madre, ni devolvió nada de lo perdido. Solo llegó para ponerle un nombre al culpable casi 50 años después. El fugitivo del FBI, Arnoldo Jiménez. De todo el listado, nos adentramos ahora en el caso más reciente y por ende, el que menos tiempo tardó en resolverse. Aquí la pregunta no era qué pasó, quién fue el culpable y tampoco cuáles habían sido las motivaciones. Todo esto estaba ya claro desde el inicio. La única incógnita real era el paradero de una persona, y esa duda finalmente fue resuelta. Estamos hablando del caso de Arnoldo Jiménez. La historia comenzó en mayo del año 2012, en Illinois. El día 11 de ese mes, Arnoldo Jiménez y Estrella Carrera, de 26 años, contrajeron matrimonio en una ceremonia civil ocurrida en Chicago. Tras la boda, celebraron con familiares y amigos, y nada parecía fuera de lo común.
Sin embargo, en la madrugada del 12 de mayo, cuando la pareja volvió a casa, ocurrió la tragedia. De acuerdo con la investigación, durante el trayecto se produjo una fuerte discusión, y ya en el departamento de la pareja, ubicado en Burbank, Illinois, Jiménez atacó a Estrella Carrera y la apuñaló en múltiples ocasiones, para después colocar su cuerpo en la bañera y escapar del lugar. El cadáver fue encontrado 2 días después, y un detalle volvió al caso particularmente perturbador desde el inicio, y es que Estrella todavía llevaba puesto su vestido con el que había celebrado la boda. Ese mismo mes, las autoridades emitieron una orden de arresto por asesinato en primer grado, y gracias a registros telefónicos se pudo reconstruir parcialmente la fuga de Jiménez. Primero salió de Chicago, pasó por Tennessee y Arkansas, llegó a Texas y finalmente cruzó la frontera hacia México. En cuestión de días, había desaparecido por completo. Durante años, este rastro se enfrió, y en 2019, ante la falta de avances nuevos, el FBI tomó una decisión poco común: incluir a Arnoldo Jiménez en su lista de los 10 fugitivos más buscados. Se ofreció entonces una recompensa que con el tiempo aumentó hasta los $250,000. Las autoridades creían que se ocultaba en México, posiblemente en estados como Durango o Tamaulipas, pero no existían pruebas concluyentes. El caso se convirtió entonces en una cacería a largo plazo. Jiménez no solo era buscado por el brutal asesinato de su esposa, sino porque había logrado evadir a las autoridades durante más de 10 años, moviéndose fuera del alcance de los sistemas estadounidenses y aprovechando las limitaciones de la cooperación internacional de aquellos años. Pero todo esto cambió a inicios de 2025. El 30 de enero, Arnoldo Jiménez fue localizado y detenido en Monterrey, Nuevo León, una captura que se realizó sin violencia, como resultado de una operación conjunta entre el FBI, la Fiscalía General de la República y la Interpol. Y así, tras casi 13 años prófugo, su paradero dejó de ser un misterio. Esta noticia fue confirmada oficialmente el 31 de enero de 2025. Jiménez quedó bajo custodia en México a la espera del proceso de extradición a Estados Unidos para enfrentar los cargos por homicidio en primer grado y evasión de la justicia. De ser declarado culpable, podría enfrentar una sentencia de 25 años a cadena perpetua. Para la familia de Estrella Carrera, la detención no significó un alivio completo, pero sí un cierre largamente esperado, pues por todos esos años vivieron con la certeza de saber quién había sido el responsable, pero sin la posibilidad de verlo responder ante la ley. Esta captura, si bien no borró el crimen, confirmó que esta fuga no había sido eterna. El caso destacó por algo poco común dentro de este tipo de historias. No había dudas sobre el culpable, no existieron teorías alternativas y tampoco hipótesis abiertas durante años. Todo estaba claro desde 2012. Lo único que faltaba era encontrar a la persona responsable. Y aunque tomó tantos años, la justicia finalmente terminó alcanzándolo. El enemigo real del ejército de Napoleón Bonaparte. Cerramos este listado no con la historia más sangrienta, o con el caso con más giros inesperados, pero sí con el misterio que más peso tiene a nivel histórico. Y es que cuando se hablaba de la desastrosa campaña de Napoleón Bonaparte en 1812, la imagen era clara y contundente. Soldados franceses avanzando hacia Rusia, atrapados por un invierno brutal, muriendo congelados, hambrientos, derrotados por el clima. El frío ruso se convirtió en el villano perfecto, en la explicación definitiva de una de las mayores catástrofes militares de la historia. Pero como ocurre con muchos relatos que repetimos durante generaciones, la verdad era mucho más compleja. Y en 2025, gracias a la ciencia, esa versión comenzó a tambalearse. En 1812, Napoleón Bonaparte lideró la invasión de Rusia con la Grande Armée, un ejército colosal de más de 500,000 de hombres. Durante décadas, los historiadores señalaron 3 factores principales: el frío extremo, el hambre y una epidemia de tifus transmitida por piojos. Esa explicación parecía suficiente, sin embargo, había algo que no terminaba de encajar. Los registros de la época hablaban de síntomas diversos, de enfermedades fulminantes, de soldados que caían incluso antes de que el invierno alcanzara su punto más cruel.
Eso daba peso a la duda de si realmente había sido solo el frío el responsable de todo esto. En Vilna, actual Vilnius, en Lituania, se descubrió a inicios del siglo XXI una fosa común con miles de restos humanos. Algunos botones, hebillas y fragmentos de uniformes confirmaron algo que los arqueólogos sospechaban, que se trataba de soldados de la Grande Armée, que habían muerto durante la retirada de Rusia. Y durante años, esos restos permanecieron como testigos de aquella gran tragedia, aunque no ofrecían nuevas respuestas. Al menos hasta que la tecnología alcanzó un punto clave, pues en 2025, un equipo internacional de investigadores decidió analizar los dientes de algunos de esos soldados. Puede parecer un detalle menor, pero los dientes, en particular la pulpa dental, funcionan como cápsulas de tiempo, por lo que en su interior pueden conservarse fragmentos de ADN, incluso siglos después de la muerte. Gracias a las técnicas modernas de secuenciación genética de alto rendimiento, los científicos lograron extraer y analizar millones de fragmentos de ADN degradado. Lo que buscaban era confirmar la presencia de tifus, la enfermedad que durante años se consideró la principal causa de muerte en la catástrofe. Pero lo que encontraron fue algo completamente distinto. En lugar de tifus, los análisis revelaron la presencia de 2 bacterias que no habían sido detectadas antes de este contexto histórico. La primera fue Salmonella entérica, responsable de la fiebre paratifoidea, una enfermedad grave que se propaga a través del agua y de alimentos contaminados. La segunda fue Borrelia recurrentis, una bacteria transmitida por piojos que provoca la llamada fiebre recurrente, una enfermedad debilitante caracterizada por episodios repetidos de fiebre extrema. Ambas infecciones eran potencialmente mortales y ambas habían sido devastadoras en un ejército ya de por sí debilitado por la desnutrición, el cansancio extremo y las condiciones sanitarias precarias. Este hallazgo cambió el enfoque por completo. Ya no se trataba de una sola epidemia ni de un único factor. La ironía es brutal, ya que mientras la historia señalaba al invierno ruso como un gran verdugo, el verdadero enemigo viajaba dentro de los cuerpos de los propios soldados. Los investigadores fueron cuidadosos en sus conclusiones. El estudio se basó en el análisis de solo 13 individuos, una muestra pequeña frente a los miles de enterrados en la fosa común. Pero eso no significa que estas 2 bacterias fueran las únicas responsables, ni que reemplazaran por completo al tifus en la narrativa histórica. Lo que sí demuestra es que el panorama era mucho más complejo de lo que se pensaba. Napoleón sobrevivió a la campaña de Rusia, pero su ejército quedó irreversiblemente destruido, y aquella derrota marcó el principio del fin de su dominio en Europa. Ahora sabemos que más allá de los ejércitos enemigos y de las temperaturas extremas, hubo asesinos microscópicos involucrados en todo esto. Y hoy, a más de 200 años, fue necesario abrir los dientes de los soldados muertos para entender que el mayor enemigo del ejército de Napoleón no era el invierno ruso, sino 2 enfermedades que nadie podía ver. Esperamos que te hayan parecido interesantes estos 7 misterios resueltos. Gracias por suscribirte y dejar tu like y un comentario, eso nos ayuda mucho a seguir creciendo en este canal. También nos gustó mucho hacer esta temática de misterios sin resolver del año anterior y misterios que se resolvieron en el año anterior, así que si les gusta a ustedes también, compartan mucho este video y si le va muy bien, seguramente el próximo año hagamos los misterios de 2026. Y no se olviden de seguirnos en redes sociales donde me encuentran a mí como @Emanuel_Night, a mí como @KevinMasketman y al canal como @MundoCreepyOficial o CreepyMundo, y gracias a toda la gente que nos empezó a seguir del video pasado. Gracias, y qué mal a los que nos dejaron de seguir. Sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcrawler. Y yo soy Masketman. Nos vemos después.